Bueno, pues nada, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a esta casa del Colegio de Médicos, que es vuestra casa. Pero como no puede ser de otra manera, pues hay que presentaros al actor, a Juan María. Juan María, como os digo, es un escritor, es un pintor y es un médico, es médico. Es zamorano, se trasladó a hacer la carrera a Santiago en sus años jóvenes y siempre combinó, casi siempre combinó el estudio, que siempre ha sido un buen estudiante, con su vocación artística. Una vocación artística que expresó siempre de dos facetas, una faceta de escritor y otra de pintor. Según me dice, sus fuentes es fundamentalmente el experimentalismo, el surrealismo en esa novela, Le Nouveau Roman, que dicen los franceses. Sí. Entonces, posteriormente, se especializó Villamir en medicina de familia, de la primera promoción, y siguió haciendo libros. Apuesta por una estética fundamentalmente de contraponer el formalismo académico de la alta literatura con ese desenfado que os acabo de decir. Basa sus fuentes fundamentalmente en Baroja, la narrativa de Vázquez Montalbán y el esperpento de don Ramón María del Valle Inclán. En el año 2025 edita la novela que hoy nos convoca aquí, Fúlgido Acre. Y es, pues eso, un joven escritor que han pasado 30 años desde aquel escritor del retrato del artista intransigente, que llega ahora a acariciar el éxito de una publicación y hasta llegar a la Real Academia Española a través de una trama fundamentalmente no muy ética, como propugnaba en sus primeros momentos. Y nada más, yo creo que con esto pues está hecho un currículum bastante detallado de toda tu ejecutoria, que espero que después no me llames mucho la atención. Y con ello le doy la palabra a Raquel para que nos haga pues una reseña de su lectura, que yo también os digo que también me la tengo leído porque me he leído el libro y tengo también mis ideas sobre cómo construye la narración Juan María, qué valores nos intenta transmitir y alguna critiquilla de amigo. Muy bien. Y le doy mi palabra entonces a Raquel. Es un tremendo placer estar aquí con ustedes esta tarde, invitada por Juan María para celebrar pues, la presentación de Fúlgido Acre, el triunfo de mi pastor. Una novela muy reciente, que la hago acompañada de don Bernardo, que conoce mucho mejor la trayectoria vital del escritor. Pues si reciente es esta novela, muchísimo más reciente es mi amistad con Juan María y que espero que sea por muchos años. El cínico disfruta con que otros descubran la falsedad. El autor del libro ejerce aquí de cínico, siendo veraz sobre la peor parte de su sociedad, de nuestra sociedad, y disfruta mostrándonos la tremenda mentira en la que vivimos, y lo hace a través de una novela. Pero me interesa la esencia del hipócrita, de Ignacio Ferreras, el protagonista de la novela, que vive en un mundo tan aparente como el nuestro. Me interesa el hipócrita porque nunca caerá en la trampa de disculparse. No puede, debido a que es su entera personalidad la que disfraza, y para él, pedir perdón significa dejar desnudo su verdadero ser. Cuando alguien se encuentra con un hipócrita, se enamora de la persona que aparenta ser, para tal vez algún día poder descubrirla. Él o la hipócrita tiene una imagen impuesta que proteger. ¿Y si en lugar de hablar en la novela de una persona hipócrita, hablamos de una sociedad hipócrita que jamás pedirá disculpas de su deriva kamikaze, una sociedad que pretende proteger la nada o la indiferencia sobre el mundo? Para ello es preciso utilizar eufemismos.
esas palabras o expresiones biensonantes que mejoran en la mente de sus víctimas la realidad ingrata. Disculpen un momentito. Entramos, por lo tanto, en el mundo de la mentira nociva, que aúna procedimientos como la imitación, la falsificación, la falsa identidad y la impostura, por citarlas de forma ascendente en su gravedad. La posmodernidad también es conocida como el mundo posmoral. Hemos abandonado la ética, hemos olvidado el significado de la palabra libertad y hemos caído en el libertinaje. Vivimos en el mensaje de la libertad negativa. Haz lo que quieras con lo que tienes. Pero, ¿y si lo que tengo no me permite hacer lo que quiero? Esta segunda pregunta es para mentes autónomas, para los que aún creen en la libertad positiva, esta que ha perdido el protagonista, Ignacio Ferreras. Nos venden que hemos conseguido abrir la mente, sí, pero la hemos abierto tanto que se nos ha caído el cerebro al suelo. La cometa de la democracia ha perdido el hilo que la sustentaba, ese hilo ético que la hace volar majestuosa y libre, y se ha estrellado, cortado el hilo, al albedrío con el primer golpe de viento. Hemos abierto las puertas de la intimidad y se nos ha llenado la autonomía de ocupas. Las cavernas platónicas no son buenas, pero demasiada luz también ofusca la mirada. La ceguera de la noche se ha cambiado por la ceguera de los iluminados. Ambos hacen de las sombras una partida de trileros. Regresemos a la novela. Amparado en un simulado discurso ético y heterodoxo, Ignacio Ferreras, el protagonista, se convertirá en un escritor de moda y un personaje mediático irreverente. Esto es lo que nos dice la contraportada de la novela. Trata de un veterano escritor y periodista que está dispuesto a perder su integridad moral con la finalidad de la obtención de un importante premio literario. El rey desnudo del mundo actual, cuya veteranía en realidad es más espuma que cerveza, pero es lo que vende. ¿Quedará al desnudo moralmente Ignacio Ferreras? ¿Se hará con el premio literario? ¿Será un premio artísticamente vacío? ¿Será solo marketing comercial? ¿Será Ferreras de verdad el asesino de su examante? Sí, también tenemos aquí thriller y asesinatos. ¿Ha sido alguna vez un escritor íntegro o su vida es una farsa que baila en complot de influencers y disfraces? ¿Es la personalidad una careta jovesiana imprescindible para cuidar de la intimidad y la autonomía dentro de un contrato social estable? ¿O la personalidad se ha convertido en una careta carnavalesca que da aparente lustre a la memecracia e intimida y engulle al espectador? Todo esto no puedo desvelárselo. Tendrán ustedes que leer la novela. Sí puedo decir que el autor, Juan de Prada, filtra a sus lectores a través del uso del lenguaje. Una novela sencilla es todo lo contrario a una novela fácil. Y esta es una novela sencilla, que nos atrapa en el avance de los capítulos, pero que no confunde la sencillez con lo superficial. Más bien, al contrario, ahonda en la crítica social y lo hace desde un lenguaje extremadamente preciso. Me estoy acordando de Pío Baroja. Lleno de matices, de sustantivos concretos, de adjetivos olvidados en las páginas de muchos autores que son como raperos surfeando la literatura, autores que firman sobre aguas de un mundo que desconocen. Cinismo, también al diferenciar entre los miles de autores de libros con los pocos escritores de verdad. El escritor verdadero cuida las palabras, se las toma en serio y con ello, al seleccionar las palabras con las que se expresa, selecciona el mensaje y sus lectores, y lo hace adrede. Es por el lenguaje por donde comienza todo engaño o toda verdad. Y la novela pretende desvelarnos el trampantojo de la posmodernidad. Ignacio Ferreras, el protagonista, vive preocupado por la mirada ajena, por la televisión, por los periódicos, por las ventas, por los amigos. Siempre justifica sus actuaciones impresionando la mirada del otro. Desde el punto de vista ético, si estamos más preocupados por la mirada ajena que por la propia, comenzamos mal en cuanto a responsabilidad, autoestima, autonomía.
y no seremos observadores cualificados del entorno. Esto significa que confundimos la norma social, que prima lo que opine el grupo, incluso pudiendo quedar desmembrados, dejamos de ser miembros de un grupo si opinamos diferente, frente a la norma ética que defiende la autonomía respetando a terceros. Y respetar a terceros significa tomarse en serio lo que dicen y no decir amén ante lo que no se debe tolerar. Ignacio Ferreras, el protagonista, presume de ser un observador cualificado, como buen hipócrita. Un estado influencer que sabe que en épocas de crisis tenemos tendencia a seguir al profeta de turno, a la heteronomía que se tercie, nos convierte en marionetas manejadas por dichos poderes, la mirada del otro con poder. Y el algoritmo sin individuos éticos se convierte en una herramienta letal por su uso de poder en lugar de cumplir con una función de instrumento al servicio de la sociedad. El algoritmo o la estadística, que etimológicamente significa ciencia del Estado, con algoritmos y estadísticas se justifica constantemente Ignacio Ferreras, el protagonista. Se ha hecho influencer de la nada, de la apariencia, sobre el mundo. Solo le importan las cuentas, los números de venta, las estadísticas. Equivocamos también la mirada cuando confundimos al responsable con el culpable. Tenemos tendencia a poner etiquetas a los males y a fingir que los arreglamos poniendo parches o tiritas, sin ir al fundamento. Es un lavado de imagen temporal de nuestras vergüenzas. Y los maquillajes solo duran lo que duran, más bien poco. Las tiritas sociales suelen justificar subvenciones cortoplacistas que nada arreglan a largo plazo. Si somos buenos observadores, también esta reflexión está en estas páginas de la novela. Premios subvencionados que en realidad son temáticas subvencionadas y partidistas. Igualdad que en realidad es uniformidad y censura porque prima el bien pensante sobre el libre pensador. Se cuestiona en esta línea también la supuesta independencia del periodismo. Por último, y voy terminando, también encontramos en la novela la crítica al arte contemporáneo. Ahora sé por qué, no sabía tu faceta de pintor. El arte es la falsificación de una realidad para hacerla auténtica a través del sentido y la sensibilidad, algo similar a la literatura. Mientras que el comercio del arte es la venta de una realidad que se pretende como copia. La primera, el arte, es un valor intrínseco, vital. La segunda, el comercio del arte, es un valor extrínseco, instrumental. El mercado del arte habla de la reputación, de aquello que queremos vender que es. El arte, sin embargo, habla de la sensibilidad, de la integridad, de lo que en esencia es realmente. Pero cuando no hay en la obra valor vital o vitalmente importante, entonces ocurre que es el propio autor el que se convierte en mercancía. Algo así le pasa a Ignacio Ferreras. De la misma forma, cuando no hay personalidad, cuando no hay ser biográfico, sin integridad moral e historia vital, es el ser biológico el que se convierte en mercancía. Ese ser de carnalidad vulnerable, tan cercano a todos los tipos de histeria y a todas las psicopatías. Esa esencia primariamente y exclusivamente biológica del culto al cuerpo, donde los glúteos han de ser de acero, los abdominales a prueba de balas, nos hace vivir de forma voraz, acuciados por los trastornos del estómago, de la bulimia, de la anorexia, donde la gordura es trinchera donde esconderse de uno mismo y la delgadez extrema, filo de la navaja contra el mundo, y la dentadura dolorida y apretada, señal de depresiones, enganchados al desdentamiento de las drogas, gozando limitadamente desde el placer de lo escatológico en el sentido más corpóreo. Dice la novela en la página 122, abro comillas, al mercado cultural no le mueven solo las cualidades artísticas o los aciertos estéticos, sino una panoplia de factores entre los que la morbosidad y el ultraje no son precisamente deleznables. Parecía como si estuviésemos en un mundo al revés,
en el que la mayoría rechazaba la excelencia de los entendidos y la sustituía con fricción por lo estigmatizado, cierro comillas. La posmodernidad no entiende de integridad, entiende de reputación a corto plazo, de moda, de envoltorios, de oropel sin nada en el interior. No existe sensibilidad, es decir, integridad del sentimiento. No hay sensibilidad, sino sentimentalismo. Importa, por lo tanto, el sensacionalismo a falta de mensaje. En realidad es la sociedad de las vísceras, de los apetitos y de las tragaderas. Indiferencia ante el valor, por eso todo vale nada o nada vale nada. Se trata de un protagonista, Ignacio Ferreras, que en la página 10 nos dice que lo que le interesa es reflejar en una novela el debate entre la impostura y la ética, pero que en la página 137 nos dice que no desveló su verdadero propósito, el deseo de enganchar al lector a cualquier precio. ¿Y si el protagonista no es un personaje, sino el reflejo de nuestra propia sociedad? Un libro que merece la pena leer. Muchísimas gracias, Juan María, por escribirlo y a ustedes por su interés. Retomo lo que decía Bernardo. En él se sigue viendo a Montauban en la necesidad de una historia y una narración a largo plazo. Se sigue viendo el cinismo de Valle Inclán y se sigue viendo los preciosos adjetivos de Pío Baroja. Seguimos con esos tres autores en la novela. Muchísimas gracias. Bueno, Juan María, pues ahora te toca a ti un poco exponernos el motivo, lo que te ha llevado precisamente a ti a hacer esta novela que yo desde mi modesta lectura la considero muy entretenida y muy amena. Pero bueno, después podemos matizar esto. Pero nos interesaría saber sobre todo cuál ha sido esta intencionalidad tuya al escribirla, que seguro que has disfrutado un montón escribiéndola. Sí que es verdad, sí. Bueno, a ver, yo en primer lugar lo que quiero es dar los agradecimientos. Agradecer al Colegio de Médicos porque nos ceda este espléndido espacio para la presentación de la novela. Agradecer aquí a mi amigo Bernardo Seani su esmero y dedicación para hacer que este acto tenga lugar y, por supuesto, su estupenda presentación y compañía. Y agradecer a Raquel Díaz Seijas el mimo con que ha desentrañado la novela, que me ha sorprendido y me ha descubierto muchas cosas que no sabía de la misma novela. Muchas gracias. Agradeceros también a todos vosotros vuestra presencia, sin la cual, pues, evidentemente, este acto no tendría sentido. Como autor, ¿qué puedo yo decir de Fulgido Acre? Yo no creo que deba hacer un análisis literario, diseccionar el estilo, el lenguaje, la estructura narrativa, los personajes, el escenario, la época en que ocurre, porque esto es una labor que van a hacer los críticos, ¿no? Los críticos literarios, y lo van a hacer mucho mejor que yo, ¿no? Tampoco creo que deba desvelar sus recodos, los entresijos que nutren la novela o los meandros que la conducen hacia el final, es decir, hacer un spoiler, ¿no? Bueno, un destripamiento de la trama. Y tal vez yo creo que menos aún debería hablar de las intenciones que albergué al escribir. La medicina en el encuentro clínico no deja de ser un encuentro y una narración. Lo que nos cuenta el paciente es una narración. La historia de valores del paciente es una narración biográfica. Y antes Raquel ha hablado de biografía y biología. La medicina últimamente, al menos desde mi punto de vista, se ha centrado más en la biología que en la biografía y se ha perdido el giro narrativo que enriquece nuestra profesión. Y yo creo que bueno, a mí me ha preocupado mucho este aspecto. Yo creo que
como escritor y médico, nos podías decir algo al respecto. Estás señalando en la diana digamos, el proceso que está llevando nuestra medicina. Y tienes toda la razón. Esa pregunta que estás haciendo, que viene a ser una crítica del devenir de la profesión médica, ¿no? Hemos pasado de esa lectura, de esa biografía, ¿no? Hemos pasado a un tema técnico que olvida la humanidad del enfermo. Yo, como escritor, como creador, ¿no? Como artista, y que he compaginado con mi profesión de médico, he percibido esa deriva que ha ido perdiendo humanidad para llegar a, bueno, lo que decía Jiménez Díaz, el especialista en órganos, ¿no? Es decir, el médico es el internista, que antes era el médico, el que sabía. El médico de familia surgió un poco con esa idea de hacer, de no perder la figura del médico, ese que entiende al paciente, ese que sabe, ¿no? Por desgracia, el planteamiento que hay de la estructura, digamos, sanitaria, pues ha llevado a ese médico de familia a dejar de ser ese médico humanista que entiende al enfermo para pasar a ser un administrador de un negocio que se llama enfermedad. Y eso, evidentemente, yo como médico lo he criticado, como médico lo he percibido, y evidentemente mi literatura, aunque no refleja exactamente los problemas médicos, porque en mi literatura no hablo de problemas médicos, sí que yo creo que se refleja, ¿no? Esa búsqueda del humanismo, ¿no? De la humanidad, de no perder nunca ese relato, que es lo que da sentido al hombre, ¿no? Bueno, yo creo que también al hilo de esto, Jiménez Díaz decía que los médicos nos enseñan en la facultad la inspección, la palpación, la observación, pero no nos explicaban la mucha escuchación que habría que tener precisamente como parte de ese humanismo para construir una buena historia clínica que no deja de ser un buen relato, que te da la solución muchas veces independientemente de las pruebas complementarias que se decían en mi época y que ahora se dicen pruebas diagnósticas, que me parece una equivocación haberle quitado el adjetivo de complementarias. Bueno, dicho esto, no quiero ser repipi. Volvamos a la novela. Pero que está muy bien, ¿no? Lo que estás diciendo, tienes toda la razón. Y bueno, ya lo señalaba Jiménez Díaz. Tú recuerdas que cuando empezamos a estudiar medicina, hablábamos de que la anamnesis, ¿no? La anamnesis formaba parte, y digamos, la exploración del paciente formaba parte del 90% del diagnóstico. Exacto. El 10% eran las pruebas complementarias. Hoy hemos invertido el proceso, el 90% son las pruebas y el 10% son la anamnesis cuando existe. Equivocación. Evidentemente, pero bueno, volvamos a... Y enlazando con ello, la portada del libro nos dibuja al equilibrista en la cuerda floja. Los que estudiamos música sabemos que una guitarra muy floja, con las cuerdas muy flojas, no hace música. Si las tensamos en exceso, la cuerda se rompe. Pero si esa cuerda, en vez de ser la cuerda de una guitarra, es la cuerda que tú has dibujado, la cuerda social de la sociedad, vemos que si la tensamos en exceso pueden pasarnos dos cosas. Una, que nos rompa en 1000 pedazos, esquizofrenia social, u otra, que la estiremos tanto que de repente como una goma se nos comprima y tengamos el autismo social. Y estamos cargados de ver también en las consultas, más que enfermos realmente por el ser biológico, estar enfermos por el ser biográfico de autismos, esquizofrenias y otros males como los que mencionaba yo antes, ¿no? El ser biológico, el ser biográfico, es el ser que nos da identidad. No existe el concepto de persona o de careta en ese sentido sin la unión del ser
biográfico con el ser biológico. Es el ser biográfico el que nos da la historia, el que nos da el arte, el que nos da el lenguaje, el que nos da la cultura. Si perdemos ese ser, nos quedamos en el mero instinto animal. Entonces, la medicina no debe contribuir también a eso, sino recuperar ese relato biográfico, social y recuperar esa parte también, que está en la novela también, ¿eh? Está en la novela y en la portada. Sí, estoy de acuerdo. Alguien que ha leído la novela, que yo sé que alguien la ha leído aquí, puede también aportar su experiencia, su impresión de lo que le ha parecido. En fin, sea positiva o negativa, está bien que se aporte las impresiones, ¿no? Porque, como he dicho en la presentación, evidentemente la novela no se acaba hasta que no la lee el lector. No, ahí no se acaba hasta eso. Es decir, el lector también colabora en la novela con su imaginación. O sea, es importante la opinión del lector. ¿No os animáis ninguno de...? A ver, Nelly, yo veo que tú tienes una cara pícara, que tienes ahí una sonrisa pícara. Algo tienes que decir. No quieres decirlo, pero algo tienes que decir. No quiero decir nada. Yo la he leído, me resultó fácil de leer, me gustó la novela. Si le tengo que poner un pero, me parece que está sobreadjetivada desde el punto de vista técnico-lingüístico. No sé si tiene un nombre exacto en la lengua el hecho de repetir dos adjetivos que quieren decir lo mismo pero no son iguales. No sé si esa figura tiene un término, pero bueno, no sé por qué te digo lo malo, ¿ves? Es que no quería hablar. Me parece que eso creo que es lo que me da más. El libro me gustó, me pareció que está bien escrito, entretenido, bien, ¿no? Y que al hilo de lo que ha dicho Raquel, escribir hace que de alguna manera los que lo leemos escuchemos, porque leer es una manera de escuchar. Cuando tú lees un libro no solo escuchas a los protagonistas, sino que estás en este caso también escuchando lo que dice la sociedad, aunque no te lo esté contando todo ello. No es una manera de conocer, bueno, un tiempo efectivamente y una manera de actuar, de cómo actúa el escritor, cómo actúa la gente que lo rodea, cómo funciona ese mundillo también de los premios, de la búsqueda de amigos para que te facilite la entrada en sitios, que sigue existiendo y no solo existe en la literatura, sino muchas cosas. Y de hecho en los premios, sin ser novelados, tenemos ejemplos muy recientes de gente que ha tenido premios con muchas críticas a nivel literario y a nivel de escritura. Entonces, bueno, pues me parece que el libro está muy bien y que es muy... No es exactamente didáctico, pero que se ajusta bastante bien a lo que está pasando en el mundo literario. Muy bien. Alguna persona, algún lector que me ha dicho, bueno, es que usas un lenguaje demasiado culto. No, yo creo que no, pero bueno, o sea, cada lector lo verá de una forma, pero yo intento escribir de la forma más sencilla. Lo que pasa es que evidentemente el arma del escritor es el lenguaje. Es nuestro instrumento es el lenguaje, lo mismo que el instrumento del pintor es el pincel, ¿no? El pincel y la pasta, ¿no? Los colores. Pues el escritor, para expresar lo que quiere expresar, usa el lenguaje. Entonces esa riqueza del lenguaje es la que da un poco sentido y la que diferencia a la buena literatura de la mala, ¿no? La mala, pues, tiene pocos recursos y no llega a entrar en nuestra alma, ¿no? Y la buena, con esas palabras reverberan dentro y crean ese mundo fantástico. No es lo mismo una lectura que otra, ¿no? Y las grandes novelas, uno al final no se acuerda bien de todo esto, pero sale, después de su lectura, sale con una sensación de que ha vivido una experiencia emocionante, distinta a otras. Eso
No se diferencia la buena literatura de la mala. Ojalá la mía pertenezca a la primera, ¿no? Yo sí me he hecho gracia cuando has dicho lo de la mala literatura. Igual es una tontería, pero claro, los malos son los que van a ver al médico, ¿no? Que están enfermos. ¿Cómo se puede resolver eso en la literatura? O en el lenguaje. No son malos. Los enfermos no son malos. Están malos. Son personas que están en situación suya, propia. Entonces el médico debe entender esa situación propia y tratar de quitarles el dolor, o sea, que darle la salud, o sea, quitarle ese sufrimiento. Eso es lo que tiene que hacer el enfermo. Los que quieren curarse van por el buen camino. El problema son los que no quieren curarse. Claro, pero vamos, yo no diría. Sin embargo, en el arte sí entendemos como malo, o sea, algo que es deleznable, cosa que los pacientes nunca son deleznables, ni su patología es deleznable, ni su... Ahí está el problema. No, esa es la diferencia, ¿no? Entonces el gran arte, nos aporta algo, nos emociona, nos conmueve, nos llena de algo, o sea, no salimos igual que entramos. Es decir, en una exposición de pintura lo importante es que cuando hayas visto esa exposición salgas renovado, salgas con otra sensación. Eso es lo que yo creo que diferencia a la gran literatura de la mala. Cuando uno acaba de leer un gran libro, pues uno sale diferente a como entró. Eso es lo importante, me parece a mí. Eso sería como ver a un señor que no tiene ninguna enfermedad, va a ver al médico y dice, qué bien estás, qué bien te veo. Vamos a caer en ese pensamiento negativo también de Jiménez Díaz, que decía, enferma, luego, ¿cómo curas a la sociedad? Que decía Jiménez Díaz, que, entre otros muchos que lo han dicho, que el hombre es una enfermedad que acaba en muerte. Es un pensamiento. Es una enfermedad sexual que termina en muerte. Eso es otra cosa. Pero vamos, es un pensamiento muy negativo. Yo desde luego no lo comparto. O sea, el hombre es un ser vivo que vive y tiene los problemas como cualquier ser vivo y los va resolviendo y va a llegar hasta que llegue el fin de sus días y ya está, ¿no? Es decir, pero siempre controlando su vida, porque esa vida solo le pertenece. Hace poco he visto la película de Sorrentino sobre la gracia, ¿no? Y hay una frase que repite mucho: ¿quién es el dueño de nuestros días? Pues evidentemente, ¿quién va a ser? Tú eres el dueño de tus días. O sea, cada uno somos dueños de nuestros días, aunque algunos quieran que no lo seamos. No, somos dueños de nuestros días y somos dueños de nuestra posible felicidad y nuestra desgracia, ¿no? Nelly. Se titula Se acabó el recreo, es de un escritor italiano y es sobre el mundo académico. Hay un catedrático con todo el poder de la cátedra, como que sabéis, como esa endogamia de las universidades, y hay un doctorando que ya acabó la carrera y que consigue, gracias a meterse por donde no se tiene que meter, que le den una beca para hacer el doctorado fuera. Entonces el catedrático consigue que el doctorando haga el doctorado que él quiere que haga. Lo va como conduciendo y hace un doctorado sobre un escritor que publicó unas memorias suyas en Francia, pero que nadie las encuentra. Entonces en algún momento del doctorado se va a Francia y empieza a rebuscar en la historia de ese escritor, en su biografía. Y encuentra cosas muy interesantes, un poco también de misterio, policíacas, metidas en esta historia, y él cree que ha hecho ya un muy buen resumen para poder presentar su tesis doctoral en relación a ese escritor, y se lo manda al cátedro. Y ahora acabo. Y entonces el catedrático, cuando recibe lo que había escrito sobre la vida de ese escritor, le dice, y esto es, ahí empieza mi pregunta: en todo libro lo que menos importa es quién lo ha escrito. La vida del escritor, su trayectoria personal, sus vivencias,
no interesan nada para el libro. El libro debe de reflejar una historia, sea cual sea el escritor que lo ha escrito. Podría ser un anónimo y el libro tiene que ser igual de bueno sin conocer la vida del escritor. Mi pregunta es, ¿tú crees que hay parte de tu vida reflejada en este libro? No. Nada. En absoluto. De ninguna manera. Ni tampoco en el retrato del artista, que es el retrato del artista intransigente, que es, digamos, es el mismo protagonista, ¿no? En su etapa juvenil, ¿no? Su etapa juvenil de heterodoxo, iconoclasta, idealista, romántico y tal, ¿no? Que pasan los 30 años y a los 30 años es pues, cínico, en fin, hipócrita, en fin, todas esas cosas, pragmático, un hombre de éxito, en fin, son dos aspectos de... es la misma persona, pero con 30 años de diferencia, ¿no? Es una evolución que, bueno, es así y tal, pero no, yo no me identifico, no me identifico con nada, con él, no es mi autografía. Pero al mismo tiempo es hijo de su tiempo, es hijo claro, de su sí, época, es sí. hijo de su localidad. Claro, pues no es lo vivo... mismo la escritura de los ingleses que la escritura de los alemanes, unos son más claro, teóricos, otros más pragmáticos. Claro, o sea, vivo en esa esas época. cosas están en las obras de los autores. El autor está, no está su vida, pero sí. Está el autor, claro que A está, ver, está su esencia, en ese sentido, su cultura, su en ese sentido, su cuando dicen genética. escribes, evidentemente, cuando yo escribo algo, parto de un conocimiento, de una realidad, de una experiencia, ¿no? Pero no cuento mi vida. Yo soy bastante contrario a escritores que los hay que cuentan su vida. Cuentan su vida y punto. Y entonces cuentan siempre su vida. Yo no cuento mi vida. Mi vida, si la tengo que contar, se la cuento al psicoanalista y él ya me resuelve los problemas. No, yo no uso al lector de psicoanálisis de psicoanalista. Que cuentes tu vida, que está claro que en este libro no cuentas tu vida, si no, si crees que es posible que la experiencia personal no se refleje en un libro de los que... No sé, a mí recuerdo que uno de los lectores en la primera novela se extrañó, porque no, o sea, es decir, una narración en primera persona, eres tú, ¿no? Y me decían, entonces no existe fulano de tal, no existe tampoco, no, ninguno de los personajes que aparecen en la novela son reales, no han existido, forman parte de la creación de un personaje y de la creación de ese mundo, ¿entiendes? Pero de alguna forma mi experiencia, pues evidentemente, yo vivo en este mundo y he vivido situaciones, experiencias, pues puede ser que alguna de estas experiencias tengan algo que ver con lo que aquí se cuenta. De alguna forma, lo que decía Stanislavski, la memoria afectiva, pues sí. Algo de eso, de esa memoria afectiva puede estar volcada en los libros, pero vamos, yo cuento historias, dicen, pero bueno, tú, si cuento historias de marginación o de delincuencia o de prostitución, yo no he vivido ninguna de esas historias. Yo, por suerte, no he vivido ni la marginación, ni la delincuencia, ni nada, o sea, pero yo estoy contando ese mundo, ¿no? O sea, estoy contando ese mundo a través de lo que sea, ¿no? De lo que te llega, de lo que tú te enteras, porque estás con los ojos abiertos y las orejas atentas a lo que ocurre en el mundo en el que vives, ¿no? Entonces, evidentemente, yo hablo de muchas de esas cosas, ¿no? Sin haberlas vivido, ¿no? Bueno, yo en parte estoy de acuerdo con él, que utilizas unas palabras que realmente en algunas situaciones que son del acervo cultural castellano, de español, que yo desconocía y que sin embargo sintetiza muy bien un momento concreto en el que, por ejemplo, la posesión de un objeto es fruitivo. Esto no es algo habitual encontrárselo en los libros actuales, de manera que a lo mejor pues, para decir esa posesión placentera de un objeto, pues lo dices en varias partes y no utilizas la fruición, lo fruitivo que te resulta a ti tenerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo os doy la razón en parte a los dos, es decir, hay que recobrar
adjetivos que a lo mejor son barogianos, no lo sé si son de Baroja o no, anfibología y otras palabras preciosas que estamos dejando de usar en castellano y que son realmente un tesoro de nuestra lengua, pero que a veces por alguna reiteración te encantan tanto que las repites. Puede ser, forma parte del lenguaje, de ese lenguaje que tenemos, es decir, el escritor tiene ese lenguaje, ¿no? Sí. Pero vamos, yo... Pero yo estoy de acuerdo porque yo aprendo, ¿eh? Pero yo advierto que el libro, yo pienso que no es nada elitista. Huyo del elitismo. Nadie dice eso. Es más, huyo de la literatura de alto copete, ¿no? O sea, yo quiero hablar en el lenguaje más sencillo. Lo que pasa es que esa sencillez no está, no está en guerra con el cultivo del idioma. El idioma español tiene 60.000 palabras. O sea, uno de los mayores del mundo. Y manejamos pues muy poquitas, ¿no? Es decir, manejamos muy poquitas para expresar las cosas. Hombre, al escritor le pido un poquito más. Un poquito más. Y entonces, bueno, yo creo que es algo que Una debe... pregunta. Yo solo he leído este libro tuyo. ¿Los otros libros que has escrito tienen ese tipo de lenguaje también? No sé, yo creo yo creo que es sencillo, pero mira, te voy a decir una cosa. En la anterior novela que yo publiqué, que es La herencia de don Emiliano, que es sobre una trama de corrupción, que es, el entramado que es importante, pero en esa novela se tratan muchas cosas. Y una de las cosas es hay un personaje que es un escritor de élite y tiene un problema, que ese escritor de élite es tan elitista en su expresión, tan elitista, que entiende que la literatura es un arte sacro, y como arte sacro él piensa que es un arte muerto. Y entonces él tiene un problema que no consigue, padece el síndrome de Stendhal y nunca llega a expresar con la profundidad o digamos la gravedad lo que quiere decir. Y entonces, bueno, pasa a ser un escritor ágrafo. No llega a escribir porque el síndrome de Stendhal no llega a poner la palabra exacta que debe poner, ¿no? Bueno, evidentemente, para mí es una ironía y una crítica sobre ese tipo de literatura. Es decir, que yo, combato esa literatura, ese escritor de raza que se decía antes, y yo prefiero el escritor de a pie, el escritor de trinchera. Pero claro, ser un escritor de trinchera no es ser un escritor simple, no ser un escritor, que habla lo que habla el analfabeto. O sea, el escritor de trinchera debe estar armado de la palabra, ¿no? Y eso es lo que diferencia. Es un elogio de la sencillez y una crítica a lo superficial, totalmente. Realmente, el uso de ese lenguaje. Y siempre que queremos hacer algo sencillo, siempre partimos de un buen basamento, de un buen origen. Donde hay origen, hay originalidad. Y lo superficial suele deambular sin pies por tierra, ¿no? Y es un poco ese contraste el que tú quieres reflejar. Sí. Lo sencillo no tiene que ser superficial, no es superficial. Totalmente de acuerdo. ¿Le gusta la ética? Hoy, ¿a quién estamos hoy? Hoy estamos 16. Dime, ¿cómo te llamas? Juana Carpenter. De fuertes. Los honores, claro.